Bienvenidos a este episodio. Hoy hablaremos de una fase clave en la gestión de proyectos públicos, el cierre y la rendición de cuentas. Nos vamos a entender el cierre como un simple trámite administrativo, sino como el momento en el que se demuestra si un proyecto cumplió lo prometido y cómo usó los recursos y qué valor generó en la comunidad. Para esto abordaremos 4 casos. El primero es un proyecto de infraestructura educativa rural. El segundo es un proyecto de GESCO de gestión del conocimiento. El tercero es una iniciativa de atención integral a personas mayores en zonas rurales de Soacha y un proyecto de reconversión laboral y diversificación productiva en el distrito minero sur de Córdoba. Aunque son proyectos distintos, todos tienen algo en común. Deben responder a la ciudadanía con evidencia, transparencia y resultados. Iniciamos con Gloria, quien nos hablará del cierre y la rendición de cuentas en un proyecto de construcción de una institución educativa rural. Hola Gloria, ¿cómo estás? Te damos la palabra. Hola Kevin, buenas tardes, compañera Sandra y compañera Joana, muy buenas tardes, gracias al público que nos acompaña. Hoy vamos a hablar sobre una fase clave en la gestión de proyectos públicos, el cierre de proyecto y la rendición de cuentas en un momento donde realmente se evalúa si lo que se hizo cumple con lo que se prometió. Para ello tomamos como referencia el proyecto de desarrollo durante el curso, que consiste en la construcción de una institución educativa en una zona rural de Colombia. Este tipo de proyecto responde a una problemática real, la insuficiencia de infraestructura educativa adecuada con contextos rurales, lo que limita el acceso a una educación de calidad y afecta directamente el desarrollo de las comunidades. Para entender mejor el alcance, podemos ubicar este proyecto en el municipio de San Miguel del Río, un territorio con aproximadamente 3.500 habitantes, donde su característica o está caracterizado por su dispersión geográfica, en dificultades en el acceso vial y grandes limitaciones en servicios públicos básicos. En este contexto, se desarrolló la construcción de una institución educativa con un área aproximada de 777 metros cuadrados, diseñada para atender a cerca de 400 estudiantes de este municipio. El objetivo general del proyecto es ofrecer a la comunidad un establecimiento educativo con condiciones adecuadas de calidad. Así pues, para lograrlo, se plantearon objetivos específicos como la construcción de la infraestructura, la dotación de espacios, la inscripción ante las autoridades educativas y la puesta en funcionamiento del servicio. Sin embargo, más allá de estos objetivos operativos, el propósito real del proyecto es generar un impacto social, permitiendo que los estudiantes de San Miguel del Río tengan acceso a mejores condiciones educativas y mayores oportunidades de desarrollo. En términos de ejecución, el proyecto se desarrolló mediante el contrato de obra 1000-26, financiado por el Ministerio de Educación Nacional. La obra fue finalizada y recibida a satisfacción, cumpliendo con las condiciones establecidas. Además, se ejecutó un valor de 3.343.254,32, lo que evidencia una adecuada gestión de los recursos e incluso generando un valor sin ejecutar. Desde una perspectiva técnica y financiera, estos resultados son positivos. Sin embargo, es necesario analizarlos más allá de los números. El verdadero indicador de éxito será la forma en que esta infraestructura contribuye al mejoramiento de la educación en el municipio de San Miguel del Río. El cierre de proyecto se formaliza mediante la acta final de obra 10-2021, en la cual se certifica que la ejecución se realizó conforme a lo establecido en el contrato, bajo supervisión e interventoría, y que la obra fue recibida a satisfacción. Pero el cierre no debe entenderse únicamente como un requisito administrativo, sino como un momento clave para evaluar resultados y garantizar la responsabilidad frente a los recursos públicos. Recordemos que la rendición de cuentas implica informar, explicar y justificar la gestión realizada ante la comunidad o ciudadanía, incluyendo el uso de los recursos y los resultados obtenidos. También es un espacio de diálogo, donde la comunidad puede hacer preguntas, expresar inquietudes y evaluar la gestión realizada. A pesar de los resultados positivos, es importante reconocer que la construcción de la infraestructura educativa no garantiza por sí sola una mejora en la calidad educativa.
Se requieren otros elementos como la formación de docentes, el acceso a herramientas tecnológicas y la continuidad en la inversión para lograr un impacto sostenible. Gracias, Gloria. Este primer caso muestra que cerrar un proyecto no es solo recibir una obra, sino además verificar si realmente aporta al bienestar de la comunidad. Ahora escucharemos a Sandra, quien abordará el proyecto GESCO, enfocado en la gestión del conocimiento y el fortalecimiento institucional. Bienvenida, Sandra. Gracias, Kevin y compañera Gloria. Yo les quiero hablar de un momento clave en los proyectos públicos, el cierre. No como un trámite administrativo, sino como un espacio para responderle a la comunidad y demostrar si realmente se generó valor público. El proyecto de gestión del conocimiento GESCO en la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Santander, tuvo como propósito fortalecer la capacidad institucional mediante tres componentes principales: la implementación de una plataforma tecnológica, el desarrollo de contenidos formativos y la promoción de una cultura organizacional basada en el aprendizaje y la colaboración. Su alcance no se limitó a lo tecnológico, sino que buscó mejorar la toma de decisiones, la eficiencia administrativa y la calidad del servicio público. Como resultado, el proyecto permitió fortalecer la gestión del conocimiento dentro de la entidad, mejorar la organización de la información institucional y avanzar en la capacitación del talento humano. Además, se logró una mejor articulación entre planeación, presupuesto y ejecución, lo cual contribuye a una gestión pública más eficiente. Más allá de los entregables, el principal resultado fue la generación de capacidades institucionales sostenibles. En cuanto al cierre del proyecto, es fundamental formalizar los resultados a través del acta de cierre, donde se documenta el cumplimiento de los objetivos, el uso de los recursos y las lecciones aprendidas. La rendición de cuentas implica comunicar de manera clara y transparente a la comunidad qué se hizo, cómo se hizo y qué impacto tuvo. Esto incluye demostrar evidencia de resultados, explicar posibles limitaciones y demostrar cómo el proyecto contribuye a mejorar el servicio público. No se trata solo de informar, sino de generar confianza. Sin embargo, cerrar un proyecto público también implica reconocer dificultades. Entre los principales retos se encuentran la resistencia al cambio institucional, la limitada articulación entre áreas y la necesidad de fortalecer la cultura de rendición de cuentas. En este sentido, el cierre no debe verse como el final, sino como una oportunidad para aprender, ajustar y mejorar futuros proyectos. Porque en el sector público, el verdadero éxito no está solo en ejecutar, sino en transformar realidades y responderle con transparencia a la ciudadanía. Gracias, Sandra. Con este caso vemos que los proyectos públicos también pueden fortalecer capacidades internas de las entidades y mejorar el servicio de la ciudadanía. Ahora pasamos a Joana, quien nos hablará de un proyecto social dirigido a personas mayores en zonas rurales de Soacha. Bienvenida, Joana. Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Kevin. Hoy quiero hablar de un proyecto que va más allá de cifras, el cual refleja una realidad social compleja que viven muchas personas mayores en zonas rurales de Soacha. Aquí no solo estamos hablando de pobreza, estamos hablando de territorios donde hay dificultades reales para acceder a servicios básicos, problemas de movilidad y sobre todo situaciones de aislamiento. Muchas personas mayores viven solas o con redes de apoyo muy débiles, lo que afecta directamente su bienestar físico y emocional. Es decir, el problema no es solo una necesidad puntual, sino una combinación de factores como lo son la soledad, barreras geográficas, baja presencia institucional y falta de acompañamiento integral. Frente a esta realidad surge el proyecto cuya solución es brindar una atención integral a las personas mayores. No solo se limita a lo físico, sino que también incluye el tema emocional, lo social y lo cognitivo. Para lograrlo, se plantea realizar 24 jornadas de atención en zonas rurales, donde se desarrollen actividades como estimulación cognitiva, acompañamiento emocional y espacios recreativos que buscan mejorar la calidad de vida.
Ahora, si hablamos del presupuesto, el proyecto cuenta con aproximadamente 17.900.000 pesos. La mayor parte de estos recursos será invertido en talento humano, lo cual tiene sentido ya que esto lo que busca es que los profesionales sean los que hacen posibles la atención. Luego se destinan recursos a las jornadas del transporte, la caracterización de la población y finalmente la evaluación. Aquí aparece un punto clave, aunque es acertado priorizar el talento humano. La evaluación tiene una inversión muy baja y esto es importante porque si no se mide bien, el impacto no es posible saber si el proyecto realmente está generando cambios. Por otro lado, hay una decisión muy positiva y es incluir el transporte. En zonas rurales, perdón, el acceso es una de las principales barreras por las que este componente no es un detalle, sino una condición necesaria para que el proyecto funcione. Sin embargo, esto nos lleva a una pregunta importante. ¿El proyecto realmente transforma la situación de fondo o solo responde de manera temporal? Pues desde mi observación o mi análisis, hay tres decisiones claves para fortalecerlo. La primera es el talento humano, que debe fortalecerse más allá del pago con formación continua y acompañamiento. En segundo lugar, encontramos la evaluación, que debe enfocarse en resultados reales, no solo en cuanto a las personas que asisten, perdón, sino que en cómo mejora su bienestar. Y el último punto es el proyecto debe articularse con otras instituciones y políticas para que no se quede como en una intervención aislada. Además, hay un elemento fundamental y es que la comunidad debe participar activamente no solo a recibir el servicio, sino que finalmente pues se vea el resultado de este proyecto. No debería medirse solo en el número de jornadas realizadas, sino en algo mucho más importante. Si las personas mayores se sienten menos solas, más acompañadas y con mejores condiciones de vida, pues esto nos va a mostrar que el proyecto ha sido planteado bajo las necesidades y que su verdadero impacto depende de las tres cosas que se ejecuten, cómo se evalúa y cómo se logra mantener en el tiempo. Gracias, Joana. Qué interesante tu intervención. En este caso nos recuerdas que en los proyectos sociales el impacto debe medirse por los cambios reales en la vida de las personas. Ahora escucharemos el proyecto de reconversión laboral y diversificación productiva en el Distrito Minero Sur de Córdoba. Cuando hablamos del Distrito Minero Sur de Córdoba, hablamos de un territorio con una fuerte relación histórica y económica con la actividad minera, pero también hablamos de una realidad compleja, pues tiene alta dependencia de actividades extractivas, informalidad laboral, baja diversificación de ingresos y pocas alternativas productivas consolidadas para muchas familias del territorio. En este contexto surge el proyecto de reconversión laboral y diversificación productiva en el Distrito Minero Sur de Córdoba, una intervención pública pensada básicamente para acompañar una transición económica ordenada y no improvisada. El propósito no es simplemente ofrecer capacitaciones aisladas, sino construir una ruta integral que combine formación para el trabajo, asistencia técnica, fortalecimiento productivo, formalización empresarial, articulación institucional, seguimiento y evaluación de resultados. El proyecto tiene una duración más o menos de 24 meses y está dirigido principalmente a 300 trabajadores que trabajan en la minería. En este proceso de transición laboral, además de emprendimientos locales, pequeños productivos y unidades productivas comunitarias. La intervención se organiza en 4 componentes. El primero es la reconversión laboral, que contempla diagnóstico de perfiles, diseño curricular, 10 cohoretes de formación técnica y apoyos de permanencia como transporte y alimentación. El segundo componente es la diversificación productiva con talleres para identificar vocaciones en el territorio,
asistencia técnica empresarial y comercial, y además la entrega de 30 kits o insumos demostrativos para unidades productivas priorizadas. El tercer componente es la articulación institucional. Mediante 6 mesas preparatorias y 12 territoriales que coordinan y donde participarán entidades públicas, autoridades territoriales y organizaciones comunitarias, además de actores productivos. El cuarto componente es la formalización empresarial, que incluye 10 jornadas de formalización y acompañamiento con entidades de registro. En términos presupuestales, si hablamos de términos fiscales, el proyecto tiene un valor total estimado de 1.369 millones de pesos. La mayor parte de los recursos se concentran en la ejecución, con aproximadamente 913.000. Equivale básicamente al 67%. Además, los costos directos ascienden a cerca del 84.3% del presupuesto total, lo que significa que la mayor proporción de los recursos se dirige a actividades misionales, es decir, formación técnica, materiales, apoyos de permanencia, talleres, asistencia técnica, fortalecimiento productivo y formalización, además de seguimiento territorial. Ahora bien, el cierre de este proyecto no puede reducirse a decir que se ejecutaron actividades. Un cierre responsable tiene que verificar resultados, es decir, números. El acta de cierre deberá dejar consignado qué se hizo y cómo se hizo, qué productos se entregaron, qué metas se cumplieron, cómo se ejecutaron los recursos, qué dificultades aparecieron en el proceso y qué recomendaciones quedan para sostener el proceso a largo plazo. En concreto, el cierre tendrá que responder varias preguntas. ¿Se formaron efectivamente los 300 trabajadores? ¿Las 10 cohortes culminaron con resultados verificables? ¿Las 10 jornadas de formalización permitieron avanzar en trámites reales? Para garantizar esa trazabilidad, el cierre debe apoyarse en soportes concretos. ¿Cuáles son estos soportes? Fácil. Listados de asistencia, actas de reunión, informes técnicos y financieros, además de bases de datos de beneficiarios, evidencias de las inversiones en campo y además de esto, fotografías, encuestas de percepción a los grupos focales y la evaluación final. La rendición de cuentas también debe ser territorial, pública y comprensible. La comunidad tiene derecho a saber con claridad qué se prometió y qué se cumplió, qué no se pudo cumplir completamente y cuáles fueron las razones del incumplimiento. El principal reto está en la comunidad. Si las instituciones no mantienen acuerdos, si no se hace seguimiento posterior a las unidades productivas y los beneficiarios no logran aplicar lo aprendido en actividades económicas concretas, el impacto puede quedarse corto e ineficiente. En conclusión, este proyecto busca transformar recursos públicos en capacidades reales para el territorio. Su éxito no deberá medirse únicamente por la ejecución de los 1.369 millones, sino por la posibilidad de que los trabajadores formados, los emprendimientos acompañados y las unidades productivas fortalecidas puedan construir alternativas económicas más sostenibles, es decir, responderle en su totalidad a la comunidad. Bueno, después de escuchar estos 4 casos, queda claro que los proyectos públicos pueden ser muy diferentes, pero todos comparten una misma exigencia: cerrar con evidencia y rendir cuentas con claridad. Gloria nos mostró que una institución educativa rural no debe evaluarse solo por la obra construida, sino por su aporte a mejores condiciones educativas. Sandra explicó que la gestión del conocimiento puede fortalecer capacidades institucionales y mejorar el servicio público. Joana evidenció que los proyectos sociales deben medir cambios reales en la vida de las personas y no solo actividades ejecutadas. Y Kevin nos planteó que la reconversión laboral y la diversificación productiva requieren formación, articulación, formalización y sostenibilidad. En todos los casos, las rendiciones de cuentas deben responder preguntas básicas: ¿qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cuánto costó? ¿Qué resultados se lograron? ¿Y qué dificultades surgieron
además de qué queda pendiente. Por eso, el cierre no debe entenderse como el final, sino como el momento en que se ordenan los resultados, se reconocen las limitaciones y se define una ruta en la comunidad. El verdadero éxito de un proyecto público no está en solo ejecutarlo, sino en transformar recursos de valor social, capacidades institucionales y cambios sostenibles. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo.